Feliz día del Señor. Voy a leer para ustedes un pasaje que es conocido. Tomaremos Lucas capítulo 9. Voy a leer en Reina Valera 2015, versículos del 28 al 36. Dice así la palabra del Señor. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Y aquí 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de su partida que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los otros con él estaban cargados de sueño, pero se mantuvieron vigilando y vieron su gloria y a 2 hombres que estaban con él. Aconteció que, mientras aquellos se apartaban de él, Pedro dijo a Jesús, sin saber lo que decía: Maestro, nos es bueno estar aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y les hizo sombra, y ellos tuvieron temor cuando entraron en la nube. Entonces, de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, el amado, a él oigan. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y en aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Hasta ahí la narración de Lucas. Hermanos, nos encontramos con un pasaje que está casi al comienzo del último viaje de Jesús a Jerusalén. El pasaje lo ubica en la parte norte, cerca de Cesarea de Filipo, prácticamente frontera con Siria. Ahí está el Señor Jesús, y el tema de conversación que han tenido los discípulos y él, según leemos en los versículos anteriores, tiene que ver con la muerte del Señor Jesús, su sacrificio, a extremo de que cuando Él les dice va a llegar ya el momento en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores y va a sufrir, Pedro le dice: Señor, que no te ocurra esto. Y tiene que venir la reprensión de parte del Señor diciéndole: apártate de mí, me eres estorbo. Es decir, el ambiente al iniciarse este viaje de norte a sur rumbo a Jerusalén está cargado con la expectativa de que en Jerusalén, en tiempo de Pascua, va a pasar algo especial con el Señor Jesús. Probablemente su sacrificio, su entrega, sacrificio y muerte, resurrección y ascensión estarían incluidos. Este acontecimiento de lo que pasa con el Señor cuando está ahí es importante, puesto que lo narran Mateo y Marcos y Lucas. Es decir, los 3 evangelios sinópticos se refieren al mismo incidente y con suficiente detalle.
Reconocemos, hermanos, de entrada que hay cierta dificultad en el pasaje conocido como la transfiguración. Así lo ponemos en letra negrita en la mayoría de nuestras versiones. Hay cierta dificultad por la sobrenaturalidad de lo que iba a acontecer. Transfiguración, sobrenaturalidad que choca un poco con nuestra razón, con el ejercicio de nuestras mentes racionales. Pero les advierto que el énfasis del pasaje lo voy a hacer como se debe hacer en buena hermenéutica, no tomando lo accesorio, sino el mensaje central que, según la exégesis de este texto, radica en dos elementos. El énfasis de este texto y de este evento va en dos elementos. El primero, la identidad de Jesús. Vengo predicando en los últimos sermones sobre esto, la identidad de Jesús. Y el segundo elemento, íntimamente vinculado, la misión y el ministerio trascendente de Jesús. Una, su identidad; otra, su misión y ministerio trascendente. El personaje, Jesús de Nazaret. Pocos días, 2, 3 semanas, faltan para que finalice su misión y su ministerio. Es importantísimo que tengan claro sus discípulos quién es Él. Y entonces, dice el relato lucano, que aconteció como 8 días después de estas palabras, en las que el Señor Jesús conversa con ellos acerca de su identidad y destino, que el Señor dice, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Estamos, hermanos, en tiempo de la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas. Esta era una celebración que duraba una semana y que los judíos tenían y tienen hasta el día de hoy como una de las principales fiestas judaicas. Acampaban en tiendas aunque tuvieran casas, y hoy en día, aún dentro de sus casas, en los balcones o en la misma sala, ponen una tienda para recordar su estadía en tiendas en el desierto, cuando tuvieron que depender exclusivamente de la provisión de su Dios, de Yahvé. Recordar su fragilidad, su temporalidad, su extranjerismo, su peregrinación. Sigo la lectura. Dice que mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Y he aquí 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de su partida que él iba a cumplir en Jerusalén. Hermanos, el Señor está en oración, y mientras Él oraba, acontece esta transformación, metamorfosis, es la expresión en griego, en la que no nos vamos a detener. Algo cambió en su apariencia, en su semblante, en su aspecto, mientras oraba. Inclusive, aquí no se nos dan los detalles en qué consistió el cambio. Sí se nos habla de luminosidad, se nos habla de algo como de brillo, incluso en sus vestiduras. Y hermanos, sabemos
que en la cultura judaica y en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y en la cultura occidental y hasta nuestro tiempo, la luz está asociada en cierta manera con la divinidad y las tinieblas están asociadas con el mal, con lo opuesto, con la oscuridad, con la falta de conocimiento. No podemos abundar en ese detalle. ¿Cómo sería el cambio? ¿Cuál sería en sí la metamorfosis? Hay algo de enigmático en esto, pero yo les dije que no nos íbamos a quedar en lo que le aconteció a él, que evidentemente es una muestra de su identidad divina, pero más importante, hermanos, es que empiezan a sucederse cosas como la siguiente. 2 hombres, dice el pasaje, hablaban con él. Eran Moisés y Elías. 2 hombres junto a él, Moisés y Elías. Hermanos, Moisés representa la ley, el antiguo pacto, el monte Sinaí. El pueblo judío había vivido 1500 años bajo el antiguo pacto, bajo la ley mosaica. Era importante, esta ley había venido de Dios. Era una ley santa, pero imposible de cumplir a cabalidad. Era el antiguo pacto. Y ahí aparece la figura de Moisés. Él había muerto ya 1500 años antes, pero aparece su presencia visible. Es más, está conversando, ya lo veremos. Por lo tanto, junto a Jesús, la figura de Moisés, representando la ley, el antiguo pacto. Y junto a Jesús, Elías. ¿Qué representa Elías? No es cuestión de especulación, es cuestión de conocimiento de la palabra. Para los judíos, Elías representa la profecía. El profeta Elías fue uno de los primeros profetas, gran profeta. No hay un libro con su nombre. Pero los judíos se referían a él como el gran profeta Elías. Hablaban del espíritu ministerial profético de Elías en varios pasajes del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento. Se encuentra la referencia del pueblo judaico, el pueblo que tenía conocimiento de las Escrituras, referencia a Elías como el representante de la profecía. ¿Y cuál, hermanos, es el leitmotiv, el principal motivo de predicación profética trascendente que llena el Antiguo Testamento? Va a venir una segunda era, va a venir un nuevo siglo, un tiempo mejor, va a venir el Mesías. Esta es la profecía. Tenemos un coro, lo cantamos hoy en la congregación de Vinaroz. La profecía fue en él cumplida. Emmanuel se llama el coro. Así que Elías representa, hermanos, todos los pasajes proféticos que cientos de años anteriores anunciaban el evento mesiánico que se cumpliría en Jesús de Nazaret. Y con el Mesías, ¿qué? El nuevo pacto. Si Moisés representaba el antiguo pacto, Elías anunciaba el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento encontramos el boceto crístico, el comienzo del dibujo, la prefiguración mesiánica de Jesús de Nazaret. En el Nuevo Testamento se presenta Jesús de Nazaret. Y aquí lo encontramos en el monte compartiendo escenario con Moisés y con Elías, con la ley y los profetas. Hermanos, el Antiguo Testamento encuentra su razón de ser
en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el hecho cumplido que se anuncia en el Antiguo Testamento. Eusebius Hieronymus, siglo IV, traductor de toda la Biblia, del hebreo y del griego al latín, escribió esto: cuando leo la ley y los profetas, mi meta no es la ley y los profetas, sino llegar a Cristo. Escogí solamente esta parte de su tratado. La repito: cuando leo la ley y los profetas, mi meta no es la ley y los profetas, sino llegar a Cristo, porque la ley y los profetas conducen a Cristo. Esta es la claridad que hay en el monte, junto a Jesús, Moisés y Elías. El mensaje se cumple en Jesús, la ley y los profetas. Se nos dice, sin embargo, porque el asunto va increciendo y la lección también, que estos dos hombres hablaban con él, Moisés y Elías. ¿Cuál era el tema de conversación? Leo: y hablaban de su partida que él iba a cumplir en Jerusalén. Hablaban de su partida que él iba a cumplir en Jerusalén. Cuando uno va al griego encuentra que la palabra partida es éxodo. Hablaban del éxodo que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. El tema de conversación, hermanos, es que Jesús habrá de ir a la cruz y habrá de morir y habrá de resucitar y de ascender a los cielos. Este es el tema. No es cómo entró Jesús en nuestras coordenadas, ni cómo vivió, ni su ministerio durante 3 años. El tema es cómo sale de aquí. El éxodo de Jesús, la salida de la encarnación, cómo su salida pasará por la cruz, descenderá al sepulcro, vencerá la muerte, resucitará al tercer día y ascenderá a los cielos. Este es el mensaje, la conversación que tienen los 3 personajes. Hablan del éxodo de Jesús. Escribí ayer cuando estaba revisando el sermón. Hermanos, este monte Hermón, pudiéramos llamarlo el monte de la confirmación. Si el monte Calvario fue el monte de la condenación y el monte de los Olivos, el monte de la glorificación, porque de ahí asciende a los cielos, el monte Hermón es el monte de la confirmación, porque ahí se confirma que Jesús es el Mesías prometido, el que encarna el nuevo pacto. Veremos cómo la confirmación va, como les digo, en avance, va a llegar a un clímax. El texto nos dice que Pedro y los otros con él estaban cargados de sueño. Esto sí es peligroso. Cargados de sueño, somnolientos, cansados. Probablemente era de noche. Pero es que este mismo trío se quedó dormido en Getsemaní cuando el Señor Jesús les pidió que lo acompañaran. El sueño de la iglesia. Yo no voy a tratar este tema ahora porque nos daría para toda una tarea de sermón. Pero es peligroso cuando la iglesia duerme, es peligroso cuando la iglesia se descuida y no está atenta a la presencia de Jesús en su mensaje. Jesús como el nuevo pacto, confirmación de la ley y los profetas. Es peligroso cuando la iglesia se distrae con la ley o se distrae en profecías. Tiene la iglesia que centrarse en la visión
de este monte en la confirmación de que su mensaje central es Jesús de Nazaret, en quien se cumple la ley y los profetas. Hermanos, es importante que nosotros como iglesia tengamos claro quién es Jesús de Nazaret y cuál fue su ministerio, su misión y cuál fue su éxodo de aquí. Ese que usualmente rememoramos en la Semana Mayor o llamada Semana Santa, ese éxodo de Jesús que pasa por la cruz, que desciende al sepulcro y que triunfa en domingo de Pascua, en domingo de resurrección. Que lo tengamos claro, porque de eso depende toda nuestra fe, toda nuestra esperanza. Estos tres hombres fueron testigos de lo que ahí estaba aconteciendo. Miren cómo sigue el texto. Dice que, a pesar de que estaban cargados de sueño, se mantuvieron vigilando. Hay que tener cuidado y hay que estar atento a lo que ahí sucede. Dice que se mantuvieron vigilando y vieron su gloria y a estos dos hombres que estaban con él. Aconteció que mientras, fíjense, aquellos hombres se apartaban de él, se fueron desvaneciendo las figuras, la presencia de Moisés y de Elías. ¿Y qué aconteció? Que en medio de la situación en que está Pedro, Santiago y Juan, Pedro dice a Jesús, sin saber lo que decía, advierte el texto bíblico: Maestro, nos es bueno estar aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vamos, no sabiendo lo que decía, no entendiendo lo que decía, no reconociendo lo que ahí estaba pasando, Pedro habla de hacer 3 enramadas. Hay quienes han dicho, bueno, Pedro lo que quería era congelar el momento precioso, perpetuarlo. Sí, pero veamos que el deseo de Pedro está muy explícito cuando dice, bueno es para nosotros, dice Reina Valera, estar aquí, que nos quedemos aquí. Es bueno para nosotros quedarnos aquí. Hermanos, pero ¿de qué estaban conversando Moisés y Elías con Jesús? ¿De quedarse o de partir? ¿Quedarnos aquí? No. Cuidado. Lo que están presenciando ellos es una conversación en donde se habla de misión. La visión lleva a la misión, al compromiso, y los ha de llevar a lo que después tuvieron ellos que vivir. En el caso de Jesús, él tenía que ir a la cruz para poder ir a la gloria. Pero es que a veces, hermanos, yo creo que nos gusta el confort. A veces, pues preferimos la gloria, pero no pasar por la cruz. Yo tenía un hermano con buen sentido del humor, lo sigo teniendo, pero está lejos. Y él me decía, Víctor, los cristianos queremos ir al cielo, pero no queremos morir. Bueno, es que a nadie le es grato pasar por el trance de la muerte. Y todos queremos tener vida eterna, pero el grano de trigo tiene que caer para que pueda surgir lo otro, lo que sigue. Hermanos, la visión implica misión. Y le voy a decir esto en términos bien concretos para que nos bajemos de sublimidades. La reunión implica luego dispersión. Nos reunimos para luego dispersarnos y llevar la luz que de aquí tenemos
que de aquí encontramos en la palabra, en la exposición, para compartirla. La reunión no es para que nos quedemos aquí, hagamos 3 enramadas, tengamos comodidad, confort. No, debemos de partir. Continuando el texto, dice que mientras Pedro estaba diciendo esto, vino una nube y les hizo sombra. Y ellos tuvieron temor cuando entraron en la nube. Entonces, de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo, el amado, a él oigan. Hemos llegado al centro del mensaje. Estamos casi cerca del final, pero este es el centro del mensaje. Hermanos, vino una nefele, una nube. Es la divinidad misma que irrumpe desde otra dimensión y se hace presente y visible. Pero yo quiero, hermanos, que tengamos presente que cuando hay revelación, como la encontramos en la Escritura, como se encuentra en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Dios que se revela también vela. La nube, dice aquí la Escritura, que les cubrió de sombra. La presencia gloriosa de Dios revela y ciega. No pretendamos capturar a Dios en su totalidad. No se deja y no debemos, no podemos. Lo sobrenatural estaba aconteciendo y natural entonces fue que tuvieran temor. Claro que sí. Era un temor reverente, sí, pero había también temor, porque el verbo griego ahí es fobea, de ahí viene fobia. Hubo miedo también. Hermanos, a veces venimos a nuestros cultos, no quiero que vengamos con miedo, pero es que a veces venimos sin temor reverente y decimos que venimos a la presencia del Señor. Si hemos de encontrarnos en oración, en devoción, en alabanza, en reflexión, hemos de venir con temor reverente a la presencia del Señor. Por eso nuestro llamado aquí siempre es reverencia, reverencia. Delante del Señor, reverencia. Debemos de guardar reverencia. La revelación decide en el monte cambiar de código, porque no basta con que se presenten Moisés y Elías y en Jesús haya cierta luminosidad. Eso se podría prestar a 1000 discursos y sermones alegóricos, fantasías y fábulas, de las que abundan sermones, búsquenlos en internet. Aquí la revelación decide usar el lenguaje, usar una voz. Y la voz va a decir una frase corta. La frase es la siguiente: de la nube salió una voz que decía, he aquí la frase, este es mi Hijo, el amado, a él oigan. Miren, atención, aquí está el mensaje de hoy. Jesús de Nazaret, no otro, este es, porque comparte mi esencia. Por eso el ser, el verbo ser, es mi Hijo. Ahí hay toda la divinidad. La Trinidad está ahí mostrándose entre Padre e Hijo. No otro, Jesús de Nazaret. Él es nadie más, el Hijo. Aquí lo llama el Padre mi Hijo. Y agrega una frase preciosa, amado. Una expresión preciosa, amado. Algunas versiones, manuscritos antiguos, dicen escogido, elegido, designado. Pero la mayoría dicen amado. Mi Hijo amado. Está el amor de Dios presente en esto. Este es mi Hijo, el amado. Este es un señalamiento, hermanos,
de primera línea, de primera magnitud. Esto es la acreditación audible del Padre sobre su Hijo. Es que ¿les suena familiar a ustedes la expresión, este es mi Hijo amado? ¿Verdad que les suena familiar? Porque ya había acontecido al comienzo del ministerio de Jesús, saliendo del agua cuando era bautizado en el río Jordán, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Era acreditación de parte del Padre sobre el Hijo, y se vio descender como paloma al Espíritu Santo, la Trinidad haciendo presente, acto de presencia en nuestras coordenadas y confirmando la divinidad de Jesús de Nazaret. Por eso les digo, esto tiene que ver con la identidad de Jesús, tiene que ver con su misión y su ministerio, con su éxodo, cómo salir de aquí. Nos referiremos ya finalmente a esto, cómo salir de aquí. Justamente por eso, porque Él es el Hijo, el amado, aquí la acreditación agrega una orden, y esa orden va para nosotros. A Él oíd, óiganlo, escúchenlo, préstenle atención, pero solo a Él, solo a Él, hermanos, solo a Él. Préstenle atención. Voy a citarles unas pocas líneas de Karl Barth. Ya en su ancianidad escribió esto. La última palabra que tengo que decir no es un concepto como gracia, sino un nombre, Jesucristo. Él es la gracia y Él es lo último. Más allá del mundo de la iglesia y de la teología, no podemos capturarlo. Lo que me ha preocupado toda mi vida ha sido dar cada vez mayor relieve a su nombre y decir allí. Hasta ahí le cito. Karl Barth, el teólogo de la gracia, así era llamado. ¿Qué nos dice el texto, hermanos? Que cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Hermanos, exclusividad. Moisés y Elías dejaron de estar presentes. Juan el Bautista hizo lo mismo, ¿recuerdan? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Aquí, Moisés y Elías, una vez que se presentaron y confirmaron, ratificaron que ellos se cumplían, ellos habían anunciado, solamente habían sido como abridores de camino para el Señor, para Jesús de Nazaret, el Mesías. Bueno, aquí acontece que ahora sus presencias ya no están, sus figuras ya no están. No están ya más Moisés y Elías. ¿Quién está? Solo Jesús. Solo Jesús. El foco de la luz está solo en Él, hermanos. Se los voy a decir bien claro, porque esto es importante. Jesús no comparte su gloria. Jesús es el único. Por eso, cuando pensaba qué título ponerle a esta reflexión, decidí ponerla y llamarle Jesucristo el único. Eso hoy en día choca. Jesús es el preeminente. No lo acompañemos nosotros, no le pongamos compañías. Es solo Él, solo Él. Recuerdo aquellas palabras que habría de predicar este apóstol Pedro allá en Jerusalén.
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Miren ustedes la exclusividad. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es chocante para todas las demás alternativas y caminos. Aquí se acabó aquello de que todas las sendas conducen a Roma, que todas las religiones tienen algo de y todas conducen a Dios. No, Jesús lo había dicho, solo por mí se llega al Padre. Exclusividad. El texto dice que ellos callaron y en aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. No es desobediencia de parte de ellos. Tanto Mateo como Marcos nos agrega que el Señor Jesús les dice, no digan nada a nadie de lo que han visto acá hasta que yo no haya resucitado. Porque ahí se va a ver el éxodo completo. Ahí se va a ver la gloria completa. Mi salida de este mundo pasa por la cruz, pasa por la tumba, pero sube con la resurrección y ascenderé a los cielos. Entonces, digan, recuerden lo que ustedes vieron aquí. Con esto termino el sermón. El apóstol Pedro, años después, escribió un par de cartas. Y su segunda carta escribe esto. Capítulo 1, versículos del 16 al 18. Oigan a Pedro, el viejo Pedro, escribiendo, recordando lo que había visto en este monte Hermón. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Lo recordaba Pedro, lo marcó a él. Y esto era lo que él predicaba. No fábulas y cuentos que me han dicho. Es decir, es algo que vimos y oímos cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Hermanos, esa voz cesó. Que no cese en nosotros el recuerdo de esa voz. Que seamos eco de esa voz. Que continuemos diciendo, es Jesús el único. Es Jesús el Hijo amado del Padre. Es Jesús el Mesías. Es Jesús el Señor. Es Jesús el Salvador. No hay otro, ningún otro, no hay otro nombre. Solo Jesús. Y a nuestros conocidos preguntémosle, ¿quién es Jesús para ti? Porque Jesús es este, el Hijo de Dios, el amado, en quien se cumple la salvación de todos nosotros. Amén. Oremos, demos gracias al Señor.